A dar lectura al libro de San Mateo, puestos de pie por favor, el capítulo número 5, San Mateo el capítulo 5, y vamos a leer juntos el siguiente verso que hemos leído, es el verso número 6. San Mateo el capítulo número 5, el verso número 6, vamos a meditar juntos este verso de la palabra del Señor. Cuando estemos todos en la cita, me confirman con un amén, por favor. ¿Estamos todos? Listo. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos... ¿Quién aquí no tiene hambre y sed de justicia? Amén. Cuando usted escucha justicia y dice hambre y sed, ¿qué se le viene a la mente? De que nos van a hacer justicia, ¿no? De lo que nos hicieron mal, de los daños que nos hicieron. Alguien dijo por ahí, el karma nunca olvida. Eso sí sabe. Amén, pero no significa eso. Significa otra cosa, lo que el Señor quiere decir en esta noche. Amén. Eso es lo que vamos a meditar. ¿Qué tal si oramos? Que el Señor, lo que podamos escuchar de su palabra, guarde en nuestra mente y corazón. Oremos. Bendito Cristo, te damos gracias, buen Dios amado, en esta hermosísima, hermosísima noche que nos permites estar aquí para honrarte. Pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a través de tu palabra nos enseñes y podamos serte fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse repitiendo esa hermosa alabanza al Señor. Bueno, hay cosas que tenemos que preguntarnos primeramente. Lo primero que tenemos que preguntarnos, dice la Biblia que bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Y hambre y sed de qué? De justicia. El que tiene hambre y sed de justicia tiene, por ende, como causa y efecto, tiene algo que va a pasar. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera invitarles a todos ustedes que hagan o que se hagan sería: ¿qué es o qué significa tener hambre y qué significa tener sed? Hay que entender esto. Históricamente se sabe que el hambre, o algunos le llaman la hambre, es un tema fuera de, y la sed, hambre y sed, son dos de los, llamémoslo de esta forma, de los dos apetitos más fuertes que existen en el mundo. Eso es el hambre y la sed. Los dos apetitos más fuertes y más grandes que existen en este mundo. Imagínese usted, si no comiera un mes, una semana. Bueno, una semana no se muere, pero sin agua sí probablemente, sin agua probablemente, pero ya al pasar el tiempo se va agotando y se va destruyendo. Entonces, mire, es interesante lo que dice la Biblia, hay que entender desde esa posición, porque si entendemos como hambre y sed podemos pensar muchas cosas, pero la Biblia nos está diciendo que el hambre y la sed nos está diciendo que tengamos eso. Y curiosamente, a nivel secular, el hambre y sed es las dos necesidades o los dos apetitos más fuertes que existen en el mundo entero. Otra cosa, no sé si usted en algún momento en su vida ha sentido verdaderamente hambre y sed. Porque algunos tal vez nunca tuvieron la oportunidad de decir, uy, yo como toda la vida he tenido la comida en primera mano, yo no sé lo que es tener hambre. Pero vuelta a otros dicen, yo sí sé lo que es tener hambre. Yo sí he tenido días en los cuales no he tenido qué comer y de una u otra manera ha afectado y ha hecho muchas cosas de nosotros. Porque una cosa es sentir, otra cosa es tener una experiencia vivida por alguien y otra cosa es vivirlo a uno mismo. A ver, levante la mano a quien alguna vez en su vida ha tenido hambre o ha sentido hambre. Pero de esas hambres que desesperan, no de las que hay ganas de un KFC. Eso solo es un antojo. Amén. En el ayuno, dice. En la actualidad se dice históricamente y estadísticamente que en la actualidad casi el porcentaje de hambre y sed es muy cortito. No es como antes. Antes había números más altos. Antes siempre la mamita decía antes, come todo porque no vas a ver a los niños de África cómo están. Hoy ya no. Hoy Sudáfrica es un país mejor que Ecuador en muchas cosas, no en todas. Pero hay ciertas partes de África entre los que sí hay escasez, pero ya no es como antes.
Amén. Entonces quiero decir, en general las cosas van mejorando. Más recursos llegan, por ende menos hambre hay. En otras palabras, este tiempo no se está sufriendo de hambre, sino más bien se está sufriendo de, llamémoslo, de antojo y avaricia. Porque antes yo necesitaba un vaso de agua, ahora yo quiero toda la jarra para mí. Antes yo quería una tortilla entera, ahora quiero 2, 3, 4 tortillas. Yo ya no escucho mucho en este tiempo las historias que me contaban antes. Y decían en mi niñez, mi señora madre decía que el sueño de ella era poder de grande poder comerse un huevo cocinado ella sola. Porque la posibilidad económica no les alcanzaba a veces. Dice que un pan tenían que dividir para 7 hijos. Y dice que uno de ellos era medio más malcriadito. Y una vez le habían dado un pedacito y dice, no quiero, yo quiero todo, y había botado. Y hasta ese día él se acuerda de que tuvo dignidad, porque le han pegado durísimo por la situación. Y después, ese era mi sueño, decía ella. Mi sueño era poder comerme yo solo un huevo cocinado. Y ese era el sueño. Uno dirá, ahorita los que de cierta edad hasta ahora, eso se escucha raro, porque ahora mejor ya no quieren ni comer. Entonces se da cuenta que nosotros en nuestra condición actual no entendemos lo que es hambre. Ya no entendemos claramente lo que es sed. O mejor dicho, de los que estamos aquí, no todos podemos entender claramente lo que es hambre y los que tienen sed. Otras personas, hablando de esto, figurativamente hablando, el tener hambre y el tener sed significa tener un anhelo ferviente y también añorar o querer las cosas de manera urgente. Es decir, algo que nos desespera porque ya no podemos estar ahí. Ahora, otros, como dije hace un momento, vueltas dicen que tienen hambre y sed de justicia, y esa justicia en la cual quieren venganza. Dicen, fue injusto lo que me hicieron y yo necesito venganza. No se está refiriendo la palabra del Señor a eso. Dice, si a mí me hicieron llorar, ojalá que le hagan llorar a él o a ella más. A mí me dieron un cocacho en la cabeza, como quisiera que le partan la cabeza. Entonces, no, la Biblia no está hablando de la venganza. Si es que eso está pasando en alguien, cuide su corazón, porque no está bien. Y dice la Biblia que tengamos hambre y sed ¿de qué? De justicia. La justicia, y hay una expresión que se usa que dice que Jehová es el juez justo. Y dice la Biblia que Él peleará por nosotros. Ahora, cuando la Biblia habla de la palabra justicia, hace referencia a la estatura o al nivel más alto de la vida espiritual de alguien. Eso es la justicia. Por eso dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la Biblia nos está hablando de que cuando habla de justicia, no habla de que yo quiero que se haga justicia de mi problema, de mi caso. Yo quiero que haga. A veces nosotros queremos que solamente Dios supla nuestro capricho. No, lo que la Biblia habla de la justicia, habla de llegar al punto espiritual más elevado. Solo con eso usted ya me entendió el mensaje. Usted es muy inteligente, usted es muy sabio. Entonces, palabras, cuando la Biblia dijo tener hambre y sed de justicia, se estaba haciendo referencia a que tenga un anhelo, una desesperación urgente de llegar a la estatura más alta, la plenitud del Señor Jesucristo. Y yo le hago ahora sí la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos y tenemos en verdad hambre y sed de justicia? Amén. Se ve que el amén va menguando poquito a poquito. Vamos a ver si sigue menguando o si empieza a elevar. Ahora, entendiendo esto, vamos a leer Romanos capítulo 10, el verso número 3. Aquí habla algo bien bonito. Romanos el capítulo 10, el verso número 3. No se olvide, ¿qué significa justicia? El nivel más alto espiritual. Es llegar a la plenitud de Cristo, la estatura de Cristo. Entonces, mire, dice ahora, Romanos el capítulo 10, el verso número 3, dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios, ahí un momentito,
Dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué estaban ignorando estas personas? ¿Qué significa la justicia? Entonces, ¿qué estaban ignorando ellos? Ignorando el nivel espiritual más alto de Dios, es decir, la perfección, la santidad completa. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la justicia suya, la suya propia, algo propio, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, este verso está muy interesante. Hay unas personas que dicen, yo respeto, dicen estas personas, yo respeto esto, pero no comparto. En las cosas de Dios no son así. Usted y yo podemos decir eso. Yo puedo decir, usted puede decir, pastor, a mí me gusta la carne asada. Yo puedo decir, a mí me gusta frito o ahumado. Usted dirá, pastor, yo respeto que a usted le guste ahumado, pero yo no comparto. Vale, es válido. Usted tiene sus gustos, yo tengo mis gustos. Pero en las causas de Dios no debe ser así. En la causa del Señor es lo que el Señor hizo, nosotros estamos dispuestos a obedecer porque Él conoce y sabe lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿qué pasó? Oiga, esto es interesante. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, la perfección de Dios, ignorando la santidad de Dios, la plenitud más alta de lo que es Dios, la gente estableció la suya propia y no se sujetaron a Dios. Y eso es lo que pasa a muchas personas. Hoy no tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de sus propios caprichos, tienen hambre y sed de su propia vanidad, pero no de justicia. ¿Y cómo se ve reflejado que tienen hambre y sed de sus propias vanidades? Porque quieren hacer lo que ellos piensan y creen, y de ahí no sale. Amén. 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 Es la persona que dice, no, si no hacen como yo quiero, ya no hago. Y se resiente. Hay poder en el nombre de Jesús. Caprichitos. Pero la persona que está sujeta y conoce la justicia de Dios, dice, esto de aquí yo no entiendo, pero si el Señor lo permite y el Señor me dice que haga, yo lo voy a hacer. Yo ya voy a entender en el camino y lo voy a hacer de la mejor manera. La persona que entiende la justicia de Dios, la plenitud alta, va a ver a mucha gente que ignora esto y hace las cosas a su parecer. Pero esa persona no se va a desviar porque está en la justicia de Dios. Pero si usted no está en la justicia de Dios, va a decir, si Él hace, ¿por qué yo no? Amén. Si el hermano Carlos hace eso, ¿yo por qué no voy a hacer? Si el hermano fulanito hace esto, ¿por qué yo no voy a hacer? Si el pastor se equivocó, ¿y por qué yo no voy a equivocarme? Es alguien que no conoce, ignora la justicia de Dios. Porque el que conoce y sabe y entiende la justicia de Dios, no se justifica por la justicia humana, la perfección humana, sino está puesto su mirada, por eso es la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que está enfocado en llegar a la plenitud de Jesucristo. Hay gente en este tiempo que quiere llegar a la plenitud de tal persona. Ay, yo quisiera ser como tal hermano. Yo quisiera ser como tal pastor, yo quisiera ser como tal misionero, yo quisiera ser como tal predicador. Pero qué tal si mejor dice, yo quisiera ser como el Señor Jesucristo es. Yo quisiera hacer las cosas como el Señor Jesús hace. Yo quiero pensar como el Señor piensa y hablar como Él habla y adorar como Él adora. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Y no estar viendo una figura o un mentor físico, sino vamos a ver al mejor ejemplo, que es la presencia de Dios, el Señor Jesucristo, donde queremos llegar todos a esa perfección como tal y como Él es y lo que Él hace por nosotros. Diga gloria a Dios. Hay otro verso muy interesante sobre esto, Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses 3, 9. La Biblia dice en Filipenses el capítulo 3, vamos a leer Filipenses capítulo 3, el verso número 9. Un poquito más como para entender mejor, vamos desde el 8. Dice la Biblia, y ciertamente, a eso, un ratito. Ahí me habla de una actitud de Pablo. Pablo dice, a pesar de todo esto, a pesar de esa situación, aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora la pregunta es, Pablo, ¿de qué tenía que gloriarse? Y nos responde la Biblia. Verso número 4, vamos a retroceder un poco más. Dice la Biblia, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Se escucha un poquito orgulloso este Pablito, ¿no? Yo más, dice. Es como si yo estuviera aquí. Si alguien de ustedes tiene algún logro, alguna cosa, yo más. Eso digo. Se escucha odiosito, ¿no? El temperamento dominante de Pablo. Ya sé, hay argumentos por ahí. Sigamos. Circuncidado al 8º día. Mire. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. O Benjamín. Hebreo de hebreos. Imagínense. Ecuatoriano de ecuatorianos, que diga yo desde acá adelante. Hebreo de hebreos. Chagra de chagras. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, que sabía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga, eso de ahí significa que no le encontraban falla alguna en él. Le buscaban la quinta pata al gato y no le encontraban en él. Irrepresible. Eso era Pablo. Hebreos de hebreos, circuncidado en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que viene de la ley, irrepresible. Pero mire lo que dice el verso 7. O sea, como que el ego se le subió al cielo, pero el 7 el Señor lo desinfló. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Alguien dirá, uy, pastor, si usted supiera, una vez me dijo un hermano eso, pastor, y sí creo que les conté. Dije, pastor, dice, yo la plata literalmente me estorbaba. Yo no sé si aquí hay alguien que la plata le estorba. O sea, una cosa es tener dinero, otra cosa es querer más dinero, otra cosa es que le estorbe el dinero. Decía que le estorbaba el dinero y dice que a veces con mis amigos nos daba ganas de irnos a tomar una cerveza. Y veía el primer taxi que pasaba y se iba en ese taxi de Cuenca a Guayaquil, 3 horas de viaje. Y iban a Guayaquil, tomaban 2 cervezas y regresaban. O sea, solo se iban para tomar cerveza. Es como si yo te dijera, hermanos, ¿qué tal si tomamos un ratito Santo Domingo? Merendamos y volvemos, yo invito. O sea, él hacía eso. Dice, y pastor, y yo era esto, y yo era lo otro, y hacía esto y todo esto. Y me contaba lo que él era y lo que tenía. Pero dice, qué bárbaro. Pero me faltaba lo más importante, que es conocer la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice, ¿cómo? Él decía, ¿cómo hubiera querido que en ese tiempo yo hubiera podido conocer a mi Señor? ¿Cómo hubiera querido? Y qué dolor que no pude. Y así le estaba pasando al apóstol Pablo. Dice, mira, yo era esto. O sea, en otras palabras, Pablo tiene de qué gloriarse. O sea, tiene de qué decir. Pero dice, pero todo eso lo tengo como pérdida. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. No dice lo he perdido la mayoría y este poquito dejé por sí las moscas. Eso a veces nosotros no podemos entender. A veces decimos, yo voy a seguir a Dios, pero no tan metido, dijo alguien en una ocasión. De repente después alguna cosita del mundo me guste hacer. Entonces dice, voy a dejar ese espacio como por sí las moscas. Dice, yo sí quiero conocer a Dios, pero suave nomás, suave nomás. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice el apóstol, por lo cual he perdido todo. Y no solamente perdió todo, sino que lo tiene por... Hermanos, ¿usted llora cuando va a botar la basura? No dice, ay, qué pena, se va ahí. El papel higiénico, nunca he escuchado eso, ¿no? Nadie dice, ay, Dios mío, me da una pena. Es que todita la basura se cayó, se quedó ahí. No tendrá frío. No dice usted eso, ¿verdad? No es cierto. Pero si a usted se le cae $20 en la calle. Algunos dirán, un poquito, desde 100 para adelante yo lloro. Es dinero. Y uno dice, uy, no, esto sí se siente. Entonces, mire, ¿qué pasa? Escúcheme el segundo punto de lo que es amar a la justicia de Dios. El primero es perderlo todo. ¿Ya? Eso es primero.
Porque el que dice, ay, es que esto de aquí yo no puedo dejar, aún me cuesta, es que no puedes perder todo. El que pierde todo, punto. El que quiere, quiere. Yo no estoy alguien que dice, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre, pero es que estoy entre que sí, que no, será de comer o no. Cuando alguien tiene hambre, dice, oiga, pero no tengo, solo tengo un poquito de arroz con 2 lentejas bailando ahí. No importa, deme, porque estoy que me muero de hambre. Entonces el que tiene hambre de las cosas de Dios y de llegar a la plenitud de Cristo y a la excelencia de Dios, no pone pretexto, deja todo para recibir todo del Señor Jesucristo. Amén. Pero eso no es todo. Hay un grupo que no deja todo. Hay otro grupo que lo deja todo, pero lo tiene como un valor preciado. No lo tienen por basura. ¿Cuál es este grupo? Es el que dijeron, pastor, yo dejé todito por mi Señor, yo dejé esto, todito por mi Señor. Pero a veces sí me da una pena haber dejado. Una vez me dijo alguien, pastor, yo era trompo en la pista de baile, pastor. Usted me hubiera visto, yo sacaba brillo al piso, pero lo dejé por causa de mi Señor. Pero el otro día que voy un ratito y el cuerpo se empezó a mover, ya no lo dejó todo. Lo perdió todo, lo dejó todo, pero no lo tiene por basura. Son dos cosas diferentes. Mire, muchas veces nosotros decimos, yo dejé todo por mi Señor. Y lloramos, somos bien dramáticos los seres humanos. Lloramos, lo dejé todo. Y dejé esto y lo otro. Y dejé esto y llora. ¿Por qué lloras? Porque me da pena haber dejado todo. Porque el que no le da pena, dice, yo dejé todo y eso ni me importa. Ah, ya está esa basura. Amén. No sé si usted me está entendiendo el versículo, porque una cosa es leer, ya. Otra cosa es esta porción entenderlo. Yo le hago la siguiente pregunta. Bueno, antes de la pregunta, le explico el terreno. El primer grupo es aquel que no deja todo. Esos no tienen hambre, ni tienen sed. Ellos lo que quieren es probar un poquito, a ver qué tal está. El segundo grupo es aquel que sí deja todo, pero no lo tiene por basura. Es el segundo grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Es aquel que lo deja todo, lo tiene por basura y gana a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? Es decir, que llega a la plenitud de Cristo. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de los 3 tipos de personas es usted? No me diga a mí, solo usted responde. Los 3. Pero mire, esta práctica nos lleva al verso 9, que es la conclusión de la explicación. Y el verso 9 dice, y ser hallado en Él. ¿Quién es Él? En el Señor. Y ser hallado en el Señor, no teniendo mi propia. ¿Qué significaba justicia? Nivel. Entonces dice, ser hallado en el Señor, no teniendo mi propia forma de pensar o mi propia altura espiritual. Sigue diciendo que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué usted deja todo? Por fe. ¿Por qué usted es fiel a Dios? Por fe. ¿Por qué usted quiere llegar a un nivel espiritual alto, a la plenitud de Cristo? Por fe. Si no fuera por fe, hermano, no hacemos nada. Dice la Biblia, sin fe. Eso dice sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Yo dije sin fe. ¿Qué dice el versículo? ¿Alguien lector de la Biblia? Sin fe es imposible. Entonces no me mezclen los versículos, por favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe y para fe, porque la justicia es por fe y para fe. Mas el justo, ¿quién es el justo? El que anhela justicia.
No ha sido el justo, pero Señor, yo hago todo bien. Yo voy al culto, estoy orando, yo leo todo hago bien y me va mal. Eso no es el justo. El justo es aquel que anhela la justicia de Dios. ¿Y qué era la justicia de Dios? Llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el justo? El que busca la plenitud de Cristo. Ese es el justo. Ese es el que ama a Dios. Ese es el que recibirá y será saciado. Diga gloria a Dios. Uy, ya me emocioné y me inspiré y todavía estamos enterito. Pasemos un poquito, ¿les parece? Entonces, cuando dice la Biblia del justo, no ha sido el que hace las cosas bien simplemente, sino ha sido de aquel que está enfocado a llegar a la plenitud de Cristo. Dice la Biblia, no hay justo. No hay justo, dice la Biblia. Ni siquiera uno. No hacía referencia a que no había alguien que no hacía algo bien. Sí había. Ahí había hombres de Dios. Sino se refería a que nadie estaba enfocado a llegar a la plenitud de Cristo. Oiga, hermano, por eso es que digo, en ese tiempo no entendemos lo que es hambre y sed. Solo entendemos lo que es un gustito. Porque hambre y sed, hermano, eso desespera. Hay un hermano que me contaba que dice que su vida era económicamente tan pobre. No tenía para comer. ¿Sabe qué él hacía él? Hace años atrás, dice que él lo que hacía es irse al Super Maxi. Y él ya tenía estudiado todos los movimientos y sabía qué productos puede coger y llevarse. Dice que él iba y comía un poquito en el Super Maxi y otras cosas se escondía y salía y sin ningún problema y comía afuera. Dice, pastor, yo eso hacía porque ya me desesperaba el hambre. Es que el hambre desespera. Yo conozco personas que por hambre hasta han buscado matar a alguien. Porque el hambre es una desesperación. Y yo por eso digo que casi aquí creo que nadie o no todos hemos tenido esa experiencia. Pero dice la Biblia que tenemos que tener hambre. El que tiene hambre no le pone excusas a Dios. El que tiene hambre y sed de justicia no le pone pretextos a Dios. El que tiene hambre de la presencia de Dios, el que tiene hambre de justicia, dice, Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Digamos gloria a Dios. Bueno, sigamos un poquito más, nos va el tiempo. Entonces, entendiendo esto, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que usted en verdad está buscando en su vida? Hablando en cuanto a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que usted verdaderamente está buscando? Como siempre digo yo, la iglesia no es un club social. Seguir a Dios no es un gremio. No es de, bueno, aquí estamos del sindicato de cristianos de Tambillo. No es eso. No es una sociedad. No es una asociación. Si fuera una asociación, fuera una sociedad, el ambiente fuera distinto. Aquí estamos con un enfoque claro. Queremos llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo. ¿Por qué lo vivo? Por la fe en aquel que dio la vida por nosotros, en aquel que nos amó, en aquel que perdonó nuestros pecados. Mire cómo cambia la mentalidad. ¿Qué es lo que Dios dice? A un hambriento y a un sediento. San Mateo 7:7 dice la Biblia. Este versículo, mire hermanos, muchas veces este versículo usted ha leído, hermano, y usted se la sabe. Tal vez no sepa dónde está ubicado, pero sí sabe lo que dice ahí. Muchas veces usted ha compartido este versículo. Muchas veces usted ha dicho este versículo. Pero ¿qué es lo que este versículo estaba enfocado al grupo de personas que tienen hambre y sed de justicia, no a cualquiera? Por eso muchos dicen, pero Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Yo pido y no encuentro, busco y no encuentro, pido y no me dan, busco y no encuentro, llamo y no me contestan. Y a propósito, ni el pastor me contesta. Pero este versículo es para los que tienen hambre. Si usted no tiene hambre, no puede leer este versículo. Este versículo es solo para los que tienen hambre. En la próxima, hermano, escúcheme esto. Escúcheme un ratito antes de leer el versículo. En la otra, que alguien venga, hermano, le cuento que estoy pasando esto, pido al Señor, no me da, busco, no encuentro,
llamo y no me contesta el Señor, no sé qué hacer. Diga, ¿y si estás pidiendo con hambre? No, así nomás, ya me comí me comí alguna cosita para no aguantar el hambre. Entonces tú te quejes, ¿cómo te van a dar? Eso se traduce en, si estás pidiendo a Dios con hambre. No, la verdad voy a la iglesia, de vez en cuando me descarrío, pero vuelvo una vez más y no me da el Señor. Obvio que no te va a dar, pues si no tienes hambre. Dice, entonces los que tienen hambre. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a leer. Pedid y se os dará. Tan fácil para mi Señor, ¿no? Hermano, digo una cosa. ¿Qué haría usted si usted está en su casa comiéndose, tal vez no una grandeza, pero una agüita de anís con un pancito? Y no un pan de 25 centavos, un pan de 10 centavitos que por ahí encontró. Y tocan a su puerta. Usted dice, ¿quién me llama a estas horas? Va a ver, y es un niño desamparado, estos tiempos de lluvia, que estaba mojándose. Le dice, señor o señora, no tengo nada que comer, por favor deme algo. ¿Qué va a decir usted? Algunos dirán, no, yo no tengo nada. Pero al ver esa condición, uno se conmueve y dice, mi hijo, de verdad no tengo un pancito, cómete si quiero un pancito. Y que vea usted que dice, gracias. Y ve usted que come con gusto. Oiga, ganas de dar más. Ay, sí, tengo aquí un guineito, espérate un ratito, cómete un guineito. Ay, qué rico, gracias. Tengo aquí una sandía. Tengo acá una sandita, espérate un ratito, te voy a dar un poquito. Ay, gracias, qué rico, la verdad, cuánto nadie la va a comer. Y usted le hace el corazón bien chiquito a usted. Dice, ay, ahorita es que me acuerdo, tengo un pollo asado. Y va sacando todo. ¿Y usted cree que el Señor no sería así cuando nuestra condición es verdad? Señor, yo te pido, toma, mijito, toma. Ay, pero esto que un pan. Yo quiero es algo más sólido, Señor. ¡Pa! Amén. Señor, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude y que me da otro problema. Mejor no voy a orar. Hay mucha gente, por eso mejor ya no voy a buscar. Es que hay un pensamiento que dice, es que buscar de Dios te va a dar más problemas. Por eso es. Entonces, ¿qué es la gente? No, ya no voy a buscar más de Dios porque vienen más problemas. ¿Quién dijo que es así? El que viene a buscar de Dios no es que le vienen más problemas, es que el enemigo de nuestras almas se enoja tanto que nos quiere acabar. Pero tenemos a nuestro Señor como poderoso gigante delante de nosotros, que no nos va a dejar en vergüenza, sino vamos a ver la victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Oiga, qué lindo este versículo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, ya. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Oiga, qué lindo es cuando usted ve estas situaciones, ¿no? Yo siempre veo que los niños dicen, mami, tengo hambre, papi, tengo hambre. Y los niños piden. Y la mamita dice, mijito, no tengo nada. El niño dice, bueno, ok, no dice eso. ¿Qué hace el niño? Pero yo quiero, y yo quiero. Y él quiere. Y después le da. Y ahí coge y dice, bye. Y está feliz. Y dice, ¿qué hijo si le piden pan, usted le dará una piedra? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre? Verso 9. Que si su hijo le pide pan, le da piedra. Solo cuando tengamos un verdadero anhelo de buscar, veremos su gloria. O si le pide, dice el verso 10, o si le pide un pescado, usted le da, es como que diga, ay mami, yo quiero una serpiente. Que digo, quiero un pescado. Usted no le da serpiente, ¿no? Que diga, yo quiero unas pipas G. Usted no le da racomín. Se muere una vez. No pasa eso, ¿verdad? Porque usted cuida de su hijo. Verso número 10. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas o buenas cosas a los que le pidan. Solo el que tiene un verdadero anhelo de la presencia de Dios va a recibir la gloria de Dios en su vida, en su mente y en su corazón. Oye, hermano, qué lindo es esto. Rápidamente, Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es decir, que Dios quiere una actitud diferente de nosotros. Mire, todos empezamos el versículo bíblico: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Entonces dijimos: ahora sí el Señor me va a responder en esta noche. Es que yo tengo unas iras con esa mujer, con ese hombre que me hizo esto, este vecino, esta vecina. Yo sé que hoy, con esta oración poderosa que vamos a hacer, Dios va a dar victoria, y yo mañana voy a ver cómo Dios no me va a dejar en vergüenza, yo voy a reírme. Y el Señor dijo: no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que tú y yo necesitamos ponernos a la plenitud de Cristo. Entonces yo me hice la pregunta: Señor, ¿cómo entonces, de qué manera yo puedo tener y demostrarte a ti que tengo una hambre y una sed? Porque mire, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que el Señor piensa de mí. Yo puedo decir: yo estoy buscando de Dios, y el Señor puede decir: tú no estás buscándome de verdad. Pero encontré un versículo que usted se lo conoce muy bonito, y dice la Biblia, el Salmos 42 verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Eso se parece mucho cuando los enamorados, ¿no? Dicen: ¿cuándo de aquí te voy a ver? Extraño verte, quiero verte. El salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es el que tiene hambre. Uy, Dios mío, qué pena, el martes no hubo culto, pero el jueves no me voy a perder la bendición. Y otros dicen: ay, al fin que no hay culto, solo culto. Esos no tienen hambre ni sed, están barrigonzotes de tanta cosa que tienen. Pero el que tiene hambre y sed de justicia quiere más y más de la presencia del Señor Jesucristo. Dile lo que dice la Biblia: de un hambriento y sediento fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me decían todos los días, o me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué le pasaba al salmista? Dice: tengo sed del Dios vivo. Y el pan, yo tenía un hambre del Señor, y el único pan que recibía eran mis lágrimas de día y de noche. Y mientras decían por ahí: ¿en dónde está tu Dios?, vemos de un hombre, una mujer, de una persona que estaba luchando y estaba siendo contristado y afligido. Pero dice la Biblia: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Esta expresión, derramo mi alma dentro de mí, es: me hice pedazos, me desvanecí por dentro. No sé si en algún momento usted ha tenido esta situación en su vida, que algo le desmorona. Yo escucho personas que dicen: pastor, esta noticia me desmoronó. Y uno entiende que se refiere adentro, ¿no? Porque uno lo ve de pie. Dice: me desmoronó. Dice la Biblia: me acuerdo de estas cosas, es decir, de lo que Dios es,
y de lo que le está pasando, dice, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios. Y hace una pregunta más adelante para avanzar el tiempo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Alguien dirá, hambriento y sediento: yo ya quiero más, y ahora ¿dónde estás, Dios mío? O algunos se ponen a dudar y dicen: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios te responde? ¿Será que Dios quiere algo conmigo? Y dice la respuesta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces Dios nos está invitando a que no nos saciemos de las cosas naturales. Y el otro día les decía, en la vida hay cosas buenas que no son deliciosas, y hay cosas deliciosas que no son buenas. Un anciano dijo una vez, y esas palabras son tan reales: hay cosas que son buenas pero no son deliciosas. Hay cosas que son deliciosas pero no son buenas. Si le mandan a usted a tomarse un multivitamínico, esos amargos, esos que usted se queda, usted se toma, es bueno, pero no es delicioso. Pero vuelta, si va algo delicioso, usted se va a comer un buen hornado, unas costillitas asadas, un arroz marinero, un encebollado, un ceviche. Es delicioso. Una coquita helada. Es delicioso, pero no es bueno. ¿Cómo que no es bueno? Es rico, delicioso, lo disfrutamos mucho, delicioso, pero no nos hace bien, nos destruye. Pero lo que es bueno y delicioso es habitar juntos en armonía. Eso es bueno y sabroso, delicioso. Hay otras cosas que no son buenas y no son deliciosas. Por eso el Señor nos dice, Juan 6:27, esto quiero decirle a algún corazón que esté sediento o tal vez se encuentre frío en su vida espiritual, o alguien que quiera una respuesta de parte de Dios. Dice nuestro Dios tan hermoso: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, el 2024, ¿por qué comida estaba trabajando usted? ¿Por qué comida estaba trabajando? Pero Dios necesita que nosotros digamos: Señor, yo quiero más de tu presencia. Este año, bueno, qué bien, todos tenemos anhelos y metas, estoy seguro. Pero qué lindo, hermanos, es que alguien se ponga en la presencia del Señor y diga: yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más, yo quiero depender más de ti. Y en este año lo que anhelo es que tu gloria sea derramada en mi vida. ¿Qué tal si hacemos una oración especial en esta hermosa noche? ¿Qué tal si hacemos una oración de alguien que diga: yo en verdad sí quiero más del Señor? De alguien que diga: yo anhelo de Dios más y más. Levante sus manos a los cielos.